Hola, curiosos. Hoy hablaremos de cuestiones secretas, de temas ocultos y de cuestiones poco conocidas por todos. La masonería o francmasonería, la logia más grande del mundo con millones de personas que pertenecen a ella. Muchas de esas personas son famosas y reconocidas personalidades. Antes de continuar y en secreto, suscríbete, dale like al video y toca la campanita. Ahora, continuemos. La masonería es una sociedad fraternal y discreta que ha existido durante varios siglos. Se originó en los gremios de constructores de la Edad Media, pero a lo largo del tiempo evolucionó hacia una organización más filosófica y social. La masonería moderna se estableció formalmente en el siglo XVII en Inglaterra. La masonería se basa en principios de fraternidad, moralidad y automejora. Los masones, miembros de la masonería, se reúnen en logias, que son sus unidades organizativas, y utilizan un sistema de rituales simbólicos para transmitir sus enseñanzas y valores. La masonería promueve la tolerancia, la libertad de pensamiento y la búsqueda del conocimiento. La organización ha sido objeto de muchas especulaciones y teorías de conspiración a lo largo de los años, pero es importante destacar que la masonería no es una organización secreta en el sentido de que su existencia es conocida y sus actividades son legales y abiertas en muchos lugares. Sin embargo, algunos aspectos de sus rituales y enseñanzas son reservados para los miembros. Es importante tener en cuenta que la masonería puede tener variaciones en sus prácticas y estructuras según el país y la logia específica. Además, muchos masones participan en actividades benéficas y obras de caridad como parte de su compromiso con la mejora de la sociedad. La masonería tiene sus raíces en los gremios de constructores de la Edad Media, específicamente en los canteros y albañiles que trabajaban en la construcción de catedrales, castillos y otras estructuras importantes. Estos gremios, conocidos como guildas o logias, establecieron prácticas y tradiciones que formarían la base de la masonería moderna. A medida que las catedrales y otros edificios se completaban, algunos de estos constructores itinerantes formaron asociaciones más allá de los límites locales y nacionales. Estas asociaciones desarrollaron rituales y símbolos y se comprometieron a mantener ciertos secretos relacionados con sus habilidades artesanales. A medida que la construcción de catedrales declinaba, la masonería adoptó una estructura más simbólica y filosófica. El periodo clave en la transición de la masonería de un gremio de constructores a una sociedad más especulativa y filosófica fue durante el siglo XVII en Inglaterra. En 1717, 4 logias londinenses se unieron para formar la Gran Logia de Londres, marcando el inicio de la masonería moderna. Esta fecha se considera a menudo como el punto de partida de la masonería especulativa, donde los masones comenzaron a enfocarse más en la filosofía, la moralidad y la fraternidad que en las habilidades artesanales. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la masonería se expandió por Europa y América. Atrajo a miembros de diversas clases sociales, incluyendo figuras prominentes en la política, la ciencia y las artes. La masonería se convirtió en un lugar donde los individuos podían reunirse en un ambiente de igualdad y discutir ideas de manera abierta. La masonería ha evolucionado desde sus orígenes medievales hasta una organización que abarca diversas ramas, rituales y grados. Aunque sus prácticas y estructuras pueden variar, la fraternidad, la moralidad y la búsqueda del conocimiento continúan siendo fundamentales en la masonería moderna. La masonería ha sido históricamente asociada con cierto grado de secreto en términos de sus rituales y ceremonias internas, así como en lo que respecta a la identidad de sus miembros. Sin embargo, en muchos lugares, la masonería no es una organización secreta en el sentido de que su existencia es desconocida o que sus actividades son ilegales. En cambio, se autodenominan una sociedad discreta porque aunque no ocultan su existencia, algunos de sus rituales, símbolos y enseñanzas se mantienen confidenciales para los no iniciados. La idea detrás de esto es preservar la naturaleza simbólica y ritualística de la masonería, así como fomentar un sentido de hermandad entre sus miembros.
Es importante señalar que las percepciones sobre la masonería han variado y persisten diversas teorías de conspiración en torno a ella. Sin embargo, en muchos países, las logias masónicas están registradas y operan de manera transparente. La masonería está llena de símbolos que tienen significados profundos y a menudo simbolizan conceptos filosóficos o morales. Aquí hay algunos de los símbolos más comunes en la masonería. Compás y escuadra. El compás y la escuadra son dos de los símbolos más reconocibles de la masonería. Representan la medida y la rectitud, simbolizando el equilibrio entre la razón y la moralidad. Ojo que todo lo ve. Un ojo dentro de un triángulo, a menudo rodeado por rayos de luz, simboliza la vigilancia divina y la omnipresencia de Dios. Piedra bruta y piedra pulida. La piedra bruta representa al individuo en su estado original, sin pulir. La piedra pulida simboliza el individuo perfeccionado a través de la educación y la moralidad. Columnas Hachin y Boaz. Estas columnas aparecen en la entrada de algunos rituales masónicos y simbolizan la estabilidad y la fuerza. La letra G. La letra G a menudo aparece en el centro del símbolo del compás y la escuadra. Puede representar a Dios, la geometría o la generación. Estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas, o pentagrama, puede representar la perfección y se asocia con la figura del hombre dentro de un círculo. Círculo y punto dentro del círculo. El círculo simboliza la unidad y la eternidad, mientras que el punto dentro del círculo puede representar al individuo dentro de la totalidad de la existencia. La escalera de Jacob. La escalera con 3, 5 o 7 peldaños simboliza el ascenso espiritual y el progreso en la búsqueda del conocimiento. La espada flamígera. Representa la guardiana del conocimiento y la sabiduría, así como la necesidad de proteger la verdad. La cadena de unión. Una cadena de manos entrelazadas simboliza la unidad y la fraternidad entre los masones. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos símbolos utilizados en la masonería. Cada símbolo tiene capas de significado y puede interpretarse de diversas maneras según la perspectiva y la tradición masónica específica. La masonería no tiene un objetivo único y universal, ya que su naturaleza y propósito pueden variar según la interpretación de sus miembros y las diferentes logias. Sin embargo, hay ciertos principios fundamentales que suelen ser compartidos por la mayoría de las logias masónicas, y estos incluyen fraternidad y camaradería. La masonería busca fomentar la fraternidad y la camaradería entre sus miembros. Se considera una sociedad fraternal donde los individuos pueden compartir experiencias y desarrollar fuertes lazos de amistad. Ética y moralidad. La masonería promueve principios éticos y morales. A través de sus rituales y enseñanzas, los masones aspiran a mejorar como individuos, siendo personas más éticas y moralmente responsables. Búsqueda del conocimiento. La masonería fomenta la búsqueda del conocimiento y el desarrollo intelectual. Los miembros son alentados a aprender y crecer a nivel personal, cultural y espiritual. Tolerancia y libertad de pensamiento. La masonería valora la tolerancia y la libertad de pensamiento. Los miembros son alentados a respetar las opiniones y creencias de los demás, y la organización históricamente ha abogado por principios como la libertad de expresión y religión. Caridad y servicio a la comunidad. Muchas logias masónicas participan en actividades caritativas y de servicio comunitario. Contribuir al bienestar de la sociedad es un aspecto importante de la filosofía masónica. Es crucial tener en cuenta que estos principios son generales y la interpretación específica de los objetivos de la masonería puede variar entre diferentes logias y miembros individuales. Además, la masonería no es una entidad única y homogénea, hay múltiples ritos y ramas con sus propias variaciones en prácticas y enseñanzas. Es importante tener en cuenta que la afiliación masónica de una persona histórica a menudo se basa en registros históricos, cartas y documentos que pueden ser difíciles de interpretar de manera concluyente. Además, la membresía masónica es, en muchos casos, una elección personal y no siempre está documentada de manera pública.
Dicho esto, hay varios personajes históricos conocidos que han sido identificados como miembros de la masonería. Aquí hay algunos ejemplos. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, fue masón y miembro de la Logia de Alejandría, Virginia. Su conexión con la masonería es bien documentada. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Franklin fue un destacado masón y miembro de varias logias en Europa y América. Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso compositor austriaco, fue miembro de la logia masónica La Verdad Desnuda en Viena. Simón Bolívar, el líder militar y político sudamericano, conocido como el Libertador, también fue masón y estuvo vinculado a logias en Venezuela y otras partes de América Latina. Voltaire, el filósofo francés del siglo de las luces, fue un miembro afiliado a una logia masónica en París. Salvador Allende, el expresidente de Chile, fue masón y miembro de la logia Progreso número 4 en Valparaíso. Buzz Aldrin, el astronauta que fue el segundo hombre en caminar sobre la Luna, es miembro de una logia masónica. Winston Churchill, el líder político británico, fue miembro de la masonería. Estos son solo ejemplos, y la lista no es exhaustiva. Además, la membresía masónica de estas figuras históricas no define completamente sus logros o sus legados, ya que la masonería es solo una de las muchas influencias en las vidas de estas personas. La masonería es una organización que generalmente opera a nivel local, con logias independientes en diferentes regiones. Si estás interesado en unirte a la masonería, aquí hay algunos pasos generales que podrías seguir. Investigación. Antes de considerar unirte, investiga sobre la masonería. Aprende sobre sus principios, objetivos y prácticas para asegurarte de que sea algo que te interese. Contacta a una logia. La masonería no busca reclutar activamente a nuevos miembros, pero puedes contactar directamente a una logia local. Puedes encontrar información de contacto en línea o a través de directorios masónicos locales. Pregunta y aclara dudas. Si estás interesado, puedes comunicarte con la logia para expresar tu interés y hacer preguntas. Algunas logias organizan eventos abiertos o reuniones informativas en las que puedes aprender más sobre la organización. Requisitos. La masonería a menudo tiene ciertos requisitos para la membresía, como tener una edad mínima, creer en un ser supremo y ser de buen carácter moral. Estos requisitos pueden variar ligeramente según la jurisdicción. Solicitud y entrevistas. Si decides proceder, puedes presentar una solicitud formal para unirte. Esto generalmente implica entrevistas con miembros de la logia para conocerte mejor y para que tú conozcas más sobre la masonería. Iniciación. Si tu solicitud es aceptada, podrías pasar por un proceso de iniciación que suele involucrar rituales simbólicos que forman parte de la tradición masónica. Es importante destacar que el proceso de admisión puede variar según la jurisdicción y la logia específica. Además, la masonería es una organización que valora la libre voluntad y la elección personal, por lo que la decisión de unirse es tuya y debe ser tomada de manera informada. Ten en cuenta que algunos países o logias pueden tener restricciones en términos de género, aunque en los últimos tiempos ha habido un aumento en la aceptación de mujeres en algunas ramas de la masonería. La masonería ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías de conspiración a lo largo de los años. Sin embargo, es importante destacar que muchos de los supuestos secretos de la masonería están relacionados con sus rituales, símbolos y ceremonias internas. Y estos son mantenidos en privado para preservar la experiencia simbólica y espiritual para sus miembros. Aquí hay una curiosidad que puede resultar interesante. El vaso de elección. En algunos rituales masónicos se hace referencia a un símbolo conocido como el vaso de elección. Este término se utiliza para describir una parte de la ceremonia de iniciación en la que se ofrece al candidato un vaso con agua que simboliza la elección que debe hacer en su búsqueda de la verdad y la sabiduría. El vaso de elección se utiliza como una metáfora para recordar a los masones la importancia de la elección personal, la responsabilidad y la sed de conocimiento en su viaje masónico.
Aunque este concepto es parte de la tradición simbólica de la masonería, su significado puede variar según la interpretación de las diferentes logias y rituales específicos. Es fundamental tener en cuenta que la masonería valora la discreción y la preservación de sus enseñanzas internas, y el respeto por la privacidad de sus rituales es una parte fundamental de la experiencia masónica. La relación entre la masonería y la Iglesia ha sido históricamente compleja y en algunos momentos conflictiva. La actitud de la Iglesia hacia la masonería varía según las denominaciones cristianas y a lo largo de la historia. Es importante destacar que estas son generalizaciones y pueden haber variaciones significativas en la posición de diferentes iglesias y líderes religiosos. Posición de la Iglesia Católica. Durante gran parte de la historia, la Iglesia Católica ha tenido una postura crítica hacia la masonería. En 1738, el Papa Clemente XII emitió una bula papal llamada In Eminenti Apostolatus Specula, que prohibía la membresía católica en la masonería bajo pena de excomunión. Esta prohibición fue reiterada en varias ocasiones. Aunque ha habido algunas revisiones y cambios en la actitud oficial a lo largo del tiempo, la masonería y la Iglesia Católica a menudo han mantenido una relación tensa. Otras denominaciones cristianas. Las actitudes de otras denominaciones cristianas hacia la masonería pueden variar. Algunas denominaciones no tienen una posición oficial en contra de la masonería, mientras que otras pueden tener posturas críticas similares a la Iglesia Católica. En algunas iglesias protestantes se ha permitido la membresía masónica, y en otras ha habido controversias y divisiones internas sobre este tema. Posiciones individuales. Las opiniones sobre la masonería pueden variar entre los líderes religiosos individuales y los creyentes. Algunos miembros de la Iglesia pueden ver la masonería como compatible con sus creencias, mientras que otros pueden considerarla incompatible debido a las referencias simbólicas y rituales no revelados. Es importante destacar que las posiciones de la Iglesia pueden cambiar con el tiempo, y algunas iglesias y líderes religiosos han adoptado posturas más tolerantes hacia la masonería en épocas más recientes. Las opiniones individuales también pueden variar considerablemente, y algunos masones son activos en sus comunidades religiosas sin conflicto aparente. Los rituales de iniciación son una parte integral de la tradición masónica y son llevados a cabo en el proceso de recibir nuevos miembros en la logia. Es importante destacar que los detalles específicos de los rituales pueden variar entre las diferentes jurisdicciones masónicas y logias. Además, la masonería valora la confidencialidad de sus ceremonias, por lo que solo se comparten generalidades y simbolismos públicamente. Aquí hay una descripción general de lo que podría involucrar un ritual de iniciación masónica. Preparación del candidato. Antes del ritual, el candidato es informado sobre algunos aspectos básicos de la masonería y se le proporciona cierta información sobre lo que puede esperar en la ceremonia. Recepción en la logia. El candidato es recibido en la logia y es presentado a los miembros presentes. Ceremonia de iniciación. La ceremonia de iniciación en sí misma es rica en simbolismo y a menudo involucra el uso de elementos rituales específicos, como luces, herramientas de construcción y ropas simbólicas. Durante la ceremonia, el candidato puede experimentar una serie de pruebas simbólicas destinadas a representar valores masónicos como la verdad, la tolerancia y la fraternidad. Juramentos y obligaciones. El candidato realiza ciertos juramentos y obligaciones que simbolizan su compromiso con los principios de la masonería. Iluminación y enseñanza. Se proporciona iluminación simbólica y enseñanza sobre los valores y principios masónicos, así como sobre el significado de los símbolos utilizados en la ceremonia. Bienvenida a la fraternidad. Al final del ritual, el candidato es bienvenido como miembro de la fraternidad masónica y se le presenta formalmente a los demás miembros de la logia. Es fundamental entender que la masonería enfatiza la importancia simbólica de estos rituales y no se espera que los detalles específicos se compartan fuera de la logia. Los rituales están diseñados para ser experiencias significativas y reflexivas para los nuevos miembros, con el objetivo de fomentar el desarrollo personal y la comprensión de los principios masónicos.
Los requisitos para ser admitido como masón pueden variar ligeramente según la jurisdicción y la logia específica. Sin embargo, algunos requisitos generales que suelen aplicarse en muchas logias masónicas incluyen: ser hombre. En la mayoría de las jurisdicciones tradicionales, la masonería ha sido históricamente reservada para hombres. Sin embargo, en tiempos más recientes, algunas ramas de la masonería han permitido la admisión de mujeres en logias específicas y hay órdenes masónicas mixtas. Es importante verificar las políticas de la jurisdicción y la logia específica. Tener una edad mínima. La mayoría de las jurisdicciones establecen una edad mínima para la admisión. Esta suele ser de al menos 18 años, aunque puede variar. Creer en un ser supremo. La creencia en un ser supremo o poder superior es un requisito común en la masonería. Este requisito refleja el énfasis de la masonería en la espiritualidad y la moralidad, pero no prescribe una religión específica. Ser de buen carácter moral. La masonería busca individuos de buen carácter moral y ético. Los candidatos suelen ser evaluados en función de su conducta y comportamiento en la vida cotidiana. Iniciar la solicitud. Por lo general, aquellos que desean unirse a la masonería deben iniciar el proceso presentando una solicitud a una logia específica. La solicitud se revisa y se llevan a cabo entrevistas para conocer mejor al candidato. Ser invitado o recomendado. En algunos casos, se puede requerir que un candidato sea recomendado o invitado por un masón ya activo. Esto puede variar según la jurisdicción y la logia. Es importante tener en cuenta que los requisitos específicos pueden variar y algunos pueden aplicar reglas adicionales o distintas. Antes de buscar unirse a la masonería, se recomienda ponerse en contacto con una logia local para obtener información específica sobre sus requisitos y procesos de admisión. ¿Qué crees? ¿Te unirías? ¿Te interesa? ¿Sabías todas estas cosas sobre la masonería y los masones? Cuéntame en los comentarios.